7:40, Miriam, Humberto, buenos días. Está también en la línea Leopoldo Maldonado, director de México y Centroamérica de Artículo 19. Buen día, Leopoldo. Muy buen día, Ciro. Buen día, muchas gracias por el espacio. Buen día a los tres. Y esta nota Leopoldo. Esta nota que conmovió el secuestro otra vez de periodistas, de personas en Taxco, Guerrero, la liberación de buena parte de ellos, pero sigue, al menos un joven, o seguía hasta hace unos momentos secuestrado. Humberto, Miriam. Así es. Ciro, sigue secuestrado y sin aparecer justo el hijo del periodista Marco Antonio Toledo, y él fue liberado el sábado, en la mañana del sábado, tenemos entendido. Leopoldo, buenos días. Así es. En la madrugada del viernes, entre viernes y sábado son liberados Alberto Sánchez y Silvia Arce, ¿no? Y en la madrugada de ayer es liberado Marco Antonio Toledo. Antes había sido liberada su esposa, Guadalupe de Nova, y sigue efectivamente privado de su libertad Alberto, su hijo. Sí, desafortunadamente, sí. Ese es el estatus de las 5 personas secuestradas, uno de ellos periodistas. 4 han sido liberadas. Tenemos entendido que ya incluso presentaron su declaración ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público. Sigue desaparecido un muchacho, Alberto. Ese es el estatus, Leopoldo. Ese es el estatus, Ciro, y sí, efectivamente, bueno, las autoridades estatales y federales están ahí pendientes también de la seguridad de las personas que ya fueron liberadas, pero pues bueno, no podemos soltar el caso hasta que no sean liberadas la totalidad de las personas privadas de su libertad, en este caso Alberto. Hola, Leopoldo, me da mucho gusto saludarte y pues agradecer toda la compañía que Artículo 19 me ha dado en los problemas, y tú has visto lo muy difícil que ha sido ser periodista. Yo creo que este año es el peor año que, al menos en en los 25 años en que yo he sido reportero, nunca me había encontrado un año tan difícil, Leopoldo. Tú lo has constatado. Y decir que si bien estas personas han sido físicamente liberadas, en realidad, por lo que hace relevante desde la perspectiva periodística, estas personas siguen secuestradas, porque ninguno de los 3 tiene permitido hablar. La familia michoacana, que se los llevó y que es la organización criminal que está en el centro del atentado contra la libertad de expresión de estas 3 personas, pero también de quienes viven en Taxco, en Guerrero y en México. Esas personas tienen prohibido hablar. Entonces, lo digo porque hablé con lo poco que queda vivo de la organización social en Taxco. Estas personas no pueden hablar, estas personas ya no tienen ejercicio periodístico, Leopoldo. Efectivamente, Humberto, bueno, primero que nada, siempre muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros, y bueno, sí, en el caso específico, yo creo que queda una huella permanente en las personas que han sido privadas de su libertad. El mensaje es muy claro. El mensaje no es nada más para ellos, es para el resto del gremio, como sucede en estos casos. Y también pondría énfasis en que ojalá pronto sea liberado el hijo de Marco Antonio, pero si eso sucede, que esperemos así sea, no es el fin del caso, ¿no? No se le puede dar carpetazo. Al contrario, se tendría que iniciar todo un proceso de investigación, pero desafortunadamente las autoridades en México ya nos tienen acostumbrados a que, bueno, pues ya pasó el foco mediático, la ola mediática, ya fueron liberados todos, pues a seguir cada quien que se rasque con sus uñas. No hay reparación del daño, no hay atención psicosocial, no hay protección incluso a las víctimas, y eso es lo que tenemos que seguir exigiendo, ¿no? Ahora la tienen, pero esperemos que sea permanente de aquí a mucho tiempo que lleve esta investigación. Leopoldo, tú hablaste con Silvia, con Alberto, con Marco Antonio, ¿pudiste hablar directamente con ellos? ¿Y qué sentiste si hiciste este contacto? ¿Qué te transmitieron? Tuvimos contacto con algunos de ellos. Efectivamente hay mucho miedo, hay quienes no quieren hablar, ¿no? Hay quienes están esperando primero hablar con las autoridades. Que ya lo hicieron. Ya lo hicieron, estaban esperando eso, están muy herméticos. Efectivamente, como decía la Humberto, están muy temerosos,
no sabemos bien a bien, o podemos inferir que han recibido pues toda serie de amenazas por parte de los grupos, del grupo criminal que los secuestró, y hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo y mucho hermetismo. Hay que esperar los próximos días, las próximas horas, pero efectivamente es muy probable que después de este evento traumático y doloroso, prefieran u opten por callarse. Bueno, lo que yo me encuentro en Taxco es que no solo los periodistas de Taxco están callados. Hablaron los reporteros de Chilpancingo y se manifestaron contra la presidenta municipal morenista de allí, a quien vimos en un video hacer acuerdos con el jefe de otra organización criminal. Y por ese lado va mi pregunta, Leopoldo. Estamos aquí en una situación en que no vimos un asunto en el que estos periodistas hayan denunciado un lío de drogas, sino es un asunto que tiene que ver con la administración pública municipal. ¿Qué nos dice esto en cuanto a las elecciones que vienen en Guerrero, en cuanto a la manera en que debemos entender la cobertura electoral que se viene en lugares que tienen la complicación de Guerrero, al lado Michoacán, al lado Morelos, etcétera? Leopoldo, ¿qué se nos viene? Bueno, Humberto, tocas un punto muy importante, que es justo el contexto electoral. Como artículo 19 hemos identificado que en estos contextos, tanto lo que tiene que ver directamente con la cobertura electoral, como con todos los elementos, digamos, alrededor de ella, elementos políticos, son generadores de violencia. A ver, no es casualidad que en las últimas 4 semanas, hayan ocurrido 2 asesinatos de periodistas y el secuestro de estas 5 personas, incluidos 3 periodistas, ¿no? Se da en un contexto en donde ya se arrancan las campañas, viene la recomposición de los pactos criminales, viene esta disputa política en donde también estos grupos juegan su juego, valga la redundancia, y evidentemente esto va repercutiendo también en el ejercicio periodístico. Es desafortunado porque además vemos que es un mensaje cada vez más recurrente que no tiene consecuencias para quienes perpetran. ¿Cuál, Leopoldo? ¿Cuál es el mensaje? Pues el mensaje que ocurre hace un año, sí lo recordarán, el 24 de diciembre también en Tierra Caliente, privaron de la libertad a 4 personas, a 3 de ellos comunicadores. Sí, recordamos. Uno de ellos permanece desaparecido, Alan García. Sí. Entonces, estos secuestros colectivos en la zona son un mensaje muy claro, y pues bueno, el mensaje también de las autoridades es que no habrá consecuencias, y ni siquiera para prevenir la seguridad hacia el resto del medio, pero también hacia el resto del gremio, en la zona. Sí, se habla de Taxco, pero también tenemos otras zonas, por ejemplo en Iguala, donde hace unas semanas también dábamos cuenta a través de una alerta informativa que había amenazas digitales en contra de periodistas, también amenazas de forma colectiva. Y no es la primera vez que sucede en la región. Incluso esto ha provocado desplazamiento forzado de muchos comunicadores y comunicadoras, y bueno, pues no hay consecuencias, como ya decía. Leopoldo, disculpa por hacerte una pregunta tan general y esperando también una respuesta cerrada, puntual. ¿Esto es democracia? ¿Hay democracia en México cuando a los periodistas así se les lleva? Y cuando la justicia que podemos esperar cuando esto se le hace, diría el gremio, pero no hay gremio, aquí todos los periodistas estamos de pleito. Pero cuando se le hace esto a la gente que le quiere decir a sus conciudadanos, esto nos está ocurriendo. Cuando se nos hace esto, ¿podemos decir que en México hay democracia? Pues sin duda pone en serios aprietos a un proceso accidentado de consolidación democrática. Habrá expertos que digan que sí, tenemos elecciones libres, etcétera, pero hay muchos elementos más en la democracia, y eso tiene que ver con la libertad de expresión. Decir hoy desde el poder público que hay libertad de expresión plena en México es un despropósito, con estos niveles de violencia contra la prensa y estos niveles de impunidad que acompañan a dicha violencia. Gracias, Leopoldo. Seguimos en el tema. Muchas gracias. Leopoldo Maldonado, director de México de Artículo 19. Y Miriam, y lo hemos comentado y lo comentamos tantas veces en la redacción preparando este programa, el de la noche, pasan los años, las décadas en esas regiones del país y no cambia nada.
nada. Ya gobernó el PAN, recuerdo, la zona ¿El de PRI? Tasco, lo gobernó el PRI, lo ha gobernado Morena. Morena. No sé si lo ha gobernado el Verde, el Movimiento Ciudadano, no lo sé, No. pero da lo mismo. Da lo mismo. Miriam porque- Humberto, ahí siguen, ahí siguen. ¿Hace cuánto tiempo llevamos reportando violencia y abandono en Tasco? ¿10 años? ¿15? ¿20? Y las crónicas se repiten porque no importa. Por ejemplo, uno de los jefes de la familia michoacana que opera ahí, se ostenta, incluso se graba videos, uno en el mes de mayo diciendo aquí estoy, y se pasea. el El fresa. pelón, el famoso Sí, sí, pelón, sí, no, sí. es el famoso pelón, que Pues es da un igual. lugar tenientito, Sí, 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 ¿no? da igual. De ahí tiene todo el poder. ¿No? Y no pasa nada. Y su papá fue también jefe de plaza en esa zona, el Rani, que lo detuvieron hace 2 años. Y entonces ahora viene el hijo. Y después va a venir alguien más, Ciro. Porque no ¿Por qué llega, no hay porque no autoridad? llega la ¿Por qué no hay autoridad, Estado de porque no está la Derecho? autoridad del ¿Qué PAN, pasa? del PRI, del PRD, que también ha gobernado Guerrero, y ahora de Morena. Y No es importa quién la está. misma historia, Humberto, es la misma crónica. Esta crónica tú la pudiste haber escrito hace 12 años, No, bueno, la primera vez si no es que la escribiste. La ya. primera vez que yo fui ahí fue en el 2001, Ciro, y la verdad es de que yo no lo había visto así de mal, y voy a decir por qué. Después de hablar con las personas allá en Tasco, y tú sabes, Manuel Feregrino, porque lo he platicado con ambos, tengo meses tratando de ir a la sierra porque ocurre que, de acuerdo con pobladores, lo hemos visto en el Durazno. ¿Te acuerdas cómo vimos el desplazamiento forzado ¿Hace en la sierra? 3 años? Sí, 2, hemos 3, 4 años. O sea, no, El esto año del pasado. Durazno fue el año El pasado. año- es que a mí me Pero parece han que fue ocurri- hace 10 años. Pero porque han el año ocurrido pasado. procesos de desplazamiento continuo durante los últimos meses. Se dice que en Acapulco no hubo oportunidad de que se emitiera una alerta oportuna para que la gente se moviera y se pusiera a salvo. Pero ahorita mismo hay una alarma terrible en la Sierra de Guerrero y en los pueblos, en los municipios. A cada rato hay reventamiento de palacios municipales. Platicábamos de uno hace unas semanas en Tlapa. Todo el tiempo está hecho un desmadre ahí. Las alarmas suenan y no se hace nada. A Evelyn Salgado, le dicen Neverlin, porque nunca está. ¿Dónde está Evelyn ayer que se reventó el evento para que inauguraran el CRIT y se le diera algo de alivio a las personas más abandonadas porque tienen a una Sí, persona... pero el CRIT, como sea, se inauguró Sí, y se pero inauguró bien. todo el tiempo ocurre. A mí lo que me dicen... Ojalá con la presencia de un gobernador se solucionaran los problemas. Mi pregunta es, ¿dónde está la autoridad? No ¿Dónde está hay. el Estado A ver, mexicano? hay un paraestado, porque a mí me dicen, ya no sabemos si la familia michoacana es el brazo armado de Morena o Morena es el brazo ¿Quién te político dice de la eso? familia michoacana. Pues la gente de ahí que se está como muriendo antes, de como miedo. antes se decía del PRI. Ciro, Como antes lo se que decía vimos del en PRI. Tasco no es un asunto de drogas, es un asunto de administración pública municipal. Vamos a una elección que se antoja complicada porque tuvimos en 21 un año en la que hubo muchos muertos y en la que esta Ojalá gente no sea dice, el caso, la no, del pues próximo no, pues año. es que ojalá que Bueno. operaran porque esta señora no hace Pues nada. terrible. Miriam, conclusión. Conclusión, bueno, a mí me gustaría precisar, Ciro, sobre este caso de privación ilegal, que fueron 6 personas. 3 periodistas, 2 de sus familiares, pero además está Elvira Serrano Rodríguez, ex tesorera del Palacio de Tasco, del municipio de Tasco, y ella fue secuestrada junto con Silvia Naiza y su esposo Alberto Sánchez. Ella es la única de todos los secuestrados que sí publicó, tras su liberación, en Facebook, y luego este mensaje lo borró. Dijo ella, agradezco infinitamente a todas las personas que compartieron en mi perfil la búsqueda. Estamos bien, los tres que ella dice que son sus compadres, Silvia y Alberto, estuvimos juntos. Es la única que compartió Bueno. algo y ella dijo que esto se trató de un secuestro Seguimos en el express. tema. 7:46, sigue secuestrado el muchacho. Es el último mensaje de Y son las confirmación. 7:54. Sí, señor. Terrible, terrible. ¿Dónde está la autoridad? ¿Cuántos años contando esta crónica? La seguimos contando esta mañana. 7:55, hacemos pausa, volvemos.